Bien, amigos contraculturales, esta tarde tengo el honor de entrevistar a un investigador, divulgador cultural y documentalista historiográfico boliviano. Él nos atiende desde la ciudad de La Paz y con este gran hombre vamos a hablar sobre un evento bélico muy importante que ha ocurrido en las latitudes sudamericanas. Estoy hablando de la Guerra del Chaco. Y por lo tanto, le damos la bienvenida al maestro Pablo Michel. Hola Jorge, qué placer, un fuerte abrazo, un abrazo fraterno, de hermandad desde La Paz, a todos los hermanos peruanos que están en este momento escuchando tu programa Contracultura. Gracias, maestro Michel. Y antes de iniciar la entrevista, queríamos preguntarle cómo están ustedes por allá en Bolivia, cómo están viviendo la pandemia. Bueno, la pandemia, por lo menos lo que toca a La Paz, ha estado muy bien controlada los primeros meses. Teníamos un índice muy bajo, pero cuando ya se flexibilizó la cuarentena, los casos han ido subiendo. Y bueno, lo que hoy día estamos pasando, así desde hace unos 2-3, desde una semana, es pues algo terrible que está ocurriendo, no solo en La Paz, sino en toda Bolivia, porque estamos siendo bloqueados por personas, digamos, que yo pienso son malos, no solo malos bolivianos, sino malos seres humanos, ¿no? Ahí está en La Paz muriendo gente porque no está llegando el oxígeno, porque estas hordas, porque no hay otro nombre, estas hordas se están dedicando a bloquear, a destrozar ambulancias, no están permitiendo que el oxígeno pase. Hay ya niños que han fallecido en las clínicas, neonatos. Es terrible lo que está pasando por un tema netamente político, por un tema de las elecciones, de gente que es afín al movimiento al socialismo de Evo Morales. Y esta gente es la que ha empezado bloqueos hace una semana atrás, sin medir las consecuencias. En La Paz no hay alimentos, no hay carne, no hay pollo, por estos bloqueos. O sea, los bolivianos en este momento estamos luchando contra dos pandemias. Una, la pandemia del COVID, que obviamente todo el mundo está padeciendo este tema, y el otro, con el bloqueo, la falta de suministros de alimentos, de medicamentos, por estos bloqueos criminales, porque no hay otro nombre, que se están dando no solo en La Paz, sino en todo el país. Qué noticia tan dura, maestro, que nos noticia, realmente, valga la redundancia. Estamos pues viviendo un momento difícil y el problema, antes de iniciar la entrevista, yo quería decir esto para todos los escuchas, el problema es cuando una lucha se politiza, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, la universidad tiene una exigencia que hacer a los universitarios, pero entran por ahí las tendencias políticas, los partidos políticos y malogran todo tipo de lucha. Y esto pasa en Bolivia, como nos está contando, y también lo pasamos acá en el Perú. Es terrible. Esperemos de que se tranquilicen las cosas y lleguen las personas a un entendimiento allá en su patria y luchen, ¿no? Porque en una guerra tenemos que estar unidos, ¿no? Nosotros, el Perú, perdimos también la guerra del Pacífico por esa desunión que había de caudillaje y todo esto, ¿no? Y esta guerra que tenemos ahora... Es una historia muy parecida. Sí, maestro, y esta guerra... Sí, son historias muy parecidas, porque justamente en 1879, en la guerra del Pacífico, primero, en plena guerra, se le hace primeramente el golpe a Hilarión Daza, y bueno, a los meses después se le hace a Ignacio Prado, y bueno, Bolivia y Perú comparten esa hermandad, pues son países tan generosos, tan ricos en cultura, pero también tiene este tema de que a veces nos olvidamos de que somos seres humanos, ¿no? En este momento en Bolivia lo que está pasando, o sea, creo que hasta las reivindicaciones políticas de ultra izquierda, de ultra derecha o de lo que sea, deben tener un límite cuando se trata ya de salvar las vidas. Y lo único que ya son, si no me equivoco, 35 o 40 bolivianos que han muerto solamente porque hay bloqueos, porque no les ha llegado el oxígeno. Como saben, el oxígeno no puede ser llevado por aire, claro, por normas de seguridad. Entonces el oxígeno está siendo llevado por tierra y los bloqueos son terribles. Imagínate, encima del gran problema económico que ha generado la cuarentena, encima hoy día
un pollo, te doy un ejemplo, está costando unos 120, 105, bolivianos, el equivalente sería A 50 a soles. unos, sí, más o menos, o sea, algo así. Entonces, Qué imagínate, se han terrible. duplicado las cosas. Y sí, encima que la gente no tiene Dinero. dinero, no ha perdido trabajos por la pandemia, encima no hay alimentos, encima lo que hay es caro. O sea, realmente es una barbaridad Lo lo que, que está ocurriendo y solamente esperemos y confiamos en Dios así que es. todo esto pueda arreglarse, porque y la guerra del Chaco, que creo que es el tema que nos hoy Así nos es. atañe, te comento entre paréntesis que en plena guerra nosotros teníamos un frente, el enemigo en ese momento y nuestro hermano el Paraguay, y aquí en La Paz habían revueltas de gente que estaba saboteando la guerra. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Esto es Sí, el sino de nuestra sí, historia que Bolivia y creo Perú también, por supuesto, así lo es. quiere, ¿no? Somos casi un mismo país en Claro, realidad. somos un país hermano, pues tenemos muchas cosas parecidas hasta en la historia, ¿no? Y para terminar esta partecita, solo con esta frase, ¿no? O con esta pequeña remembranza. La Segunda Guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, los capitalistas se aliaron con los soviéticos para vencer a los nazis. Las tropas, por así decirlo, de Mao Zedong se aliaron con Chiang Kai-shek, ¿no? En China para luchar contra los japoneses. Ambos ganaron la guerra, ¿no? Ese es un ejemplo claro de que cuando hay una guerra, hay una situación como esta, lo mejor es estar unidos, ¿no? Y dejar estas ideas políticas de un lado y ver todos juntos para lograr el objetivo. Si no, nunca vamos a poder vencer, siempre vamos a perder. Bien, bien, Así es, Jorge. bien, maestro, le agradecemos por este hermoso, aunque duro, prólogo. Y vamos a iniciar, pues, con usted esta entrevista en la que nos va a ilustrar y le agradecemos por brindarnos parte de su tiempo. Sabemos que su agenda es recargada. En América del Sur se han librado muchas guerras. Las hubo en la época preincaica, incaica, en el virreinato, en la independencia, durante la historia de nuestras repúblicas, como por ejemplo la Guerra del Pacífico. Pero hay una guerra que, aunque no se menciona mucho, es conocida como una de las más cruentas que se hayan librado en nuestras latitudes, ¿no? La Guerra del Chaco. Y que creo que también se ha dado en este periodo llamado de entreguerras, ¿no? Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Para ubicarnos en tiempo y espacio, maestro Michel, le solicitamos nos ilustre los antecedentes de esta conflagración bélica, ¿no? El área geográfica donde se desarrolló. Bueno, en realidad para entender la guerra del Chaco, que hoy día inclusive en Bolivia y el Paraguay no están muy claros los motivos, es una guerra que inmediatamente ha sido olvidada porque vino el efecto monstruo, que en la historiografía es una guerra internacional de la Segunda Guerra Mundial, entonces como que eso quedó al olvido. Sin embargo, hay que mencionar que son más de 1000 libros que se han escrito en estos casi 80 años después de la guerra, escritos por historiadores, investigadores paraguayos, bolivianos y norteamericanos y europeos, ¿no? Entonces, es una guerra donde existe mucha bibliografía, como te digo, más de 1000 libros, según el bibliógrafo Luis Rea, y este es un conflicto para muchos historiadores militares, porque hay que separar uno de la historiografía, digamos, como te digo, y la historiografía militar, cosa que nos ha dado y está arrojando nueva luz sobre el conflicto de la guerra del Chaco. Es la guerra más cruenta y más donde se ha utilizado armamento novísimo, de punta tecnológica de la época en América del Sur. En el continente sudamericano es la guerra más cruenta sin duda alguna. Podría después estar con la guerra, obviamente, la Triple Alianza del siglo XIX y, por supuesto, el conflicto con Chile, la guerra del Pacífico, ¿no? Son guerras tremendamente duras, pero en cantidad de muertos, digamos, en lo desastroso de las cifras, pero sin duda alguna la guerra del Chaco ha sido la más dura, ¿no? Que ha enfrentado a dos países hermanos que no se conocían hasta ese momento, Bolivia y el Paraguay y Bolivia. Y hay un libro muy interesante de don Roberto Querejazo que se llama Mazamaclay, que Mazamaclay es una palabra guaraní que significa lugar donde pelearon dos hermanos, ¿no? Es una guerra que se trató de evitar por muchos años, pero a la larga no se pudo evitar. Pero definitivamente eso, por lo menos para Bolivia, finalmente en el siglo XX,
marco, y seguramente para Paraguay también, ya los límites definitivos de nuestras repúblicas, que en todas, sin excepción, Perú, Paraguay, Bolivia, Chile, todas, nacieron con los límites no muy claros. Inclusive ustedes, los hermanos peruanos, en el siglo XX tuvieron un conflicto con el Ecuador, ¿no? Entonces, imagínate, en una época donde no había mapas digitales, no había satélite, donde simplemente el gobierno encargaba a las empresas que hacían mapas francesas o inglesas o norteamericanas, hacían la, la, la creación de estos mapas que circularon por todo el siglo XIX, pero que obviamente eran mapas muy sesgados porque era la visión de un país, ¿no? Entonces, por eso es que, por ejemplo, nosotros tenemos mapas del siglo XIX donde, por ejemplo, nosotros llegamos, pasamos Copacabana, llegamos a Puno en nuestros mapas. Ustedes tienen mapas del siglo XIX, donde inclusive la región de Apolo y otros están como territorio peruano. Con el Paraguay pasa lo mismo y con todos los países que nacieron en el siglo XIX, a las repúblicas, hay estos problemas. Entonces, estos problemas limítrofes crearon estas guerras lamentablemente duras, tanto en el siglo XIX como en la primera mitad del siglo XX. Como digo, este programa termina con la guerra del Chaco, y a excepción, y debo recalcar, a excepción del conflicto de la guerra del Pacífico, donde Chile invade a Bolivia y al Perú. No, en ese caso no había discusión porque los mapas estaban muy claros, y a excepción de esa guerra que sí fue una invasión a sabiendas, artera, o sea, de frente, no ha habido un problema de mapas ni problema limítrofes, sino fue una invasión artera. A excepción de esa guerra, las otras sí fue por de cada país aducía sus derechos limítrofes, ¿no? Entonces hay que partir de eso. En Bolivia se tenía la idea de que se peleaba por el petróleo, se peleaba por los recursos en la región del Chaco. La región del Chaco es un territorio en realidad tierra de nadie. Bolivia tenía sus derechos, no vamos a ir ahorita al tema de quién tenía razón o que no, porque es un tema de nunca acabar. Lo cierto es que este territorio del Chaco Boreal era un territorio que no era de nadie. Bolivia decía que tenía y asume que tenía los derechos sobre este territorio, siguiendo el famoso uso posidetis de 1810, ¿no? O sea, con los territorios que nacen en la colonia, los territorios que tuviste en la colonia, se lo ibas a respetar. Sin embargo, o lo ibas a conservar. Sin embargo, también el Paraguay tenía otros papeles y otros documentos que también lo hacía dueño de ese territorio. Entonces, por lo tanto, era un territorio en litigio, vuelvo a decir, no como lo que pasó en el Pacífico en el siglo XIX, sino era un territorio en litigio, y se mandaron muchas cartas. Bolivia mandó plenipotenciarios al exterior, a la comunidad internacional. El Paraguay hizo lo propio, y a la larga podríamos decir en resumen que este territorio por el que peleaban, por lo que pelearon dos países, Bolivia se quedó con un 25% de este territorio en litigio y el Paraguay con un 75%. No es como que por mi país, en Bolivia, por muchos años, muchas décadas, inclusive nuestros propios combatientes decían que Bolivia había perdido. Claro, si le dices hoy día, si le dices a un soldado que está yendo a pelear por un territorio que te están quitando, claro, dices, están quitando. Pero vuelvo a decir, hoy día ya, con mirada del siglo XXI, ya a más de 80 años de la Confederación Bélica, podemos decir que Bolivia se quedó con un 25% de ese territorio en litigio, y al final de la guerra, y el Paraguay con un 75%. Los objetivos son los motivos que generaron, igual estuvieron muy en discusión. Se decía que Paraguay inició la guerra del Pacífico, se decía que Bolivia precipitó, pero hoy día, para ser más objetivos y obviamente quitarnos de este escudo horrible que es el chauvinismo y la victimización, hay que decir que, a diferencia de la guerra del Pacífico de 1879, cuando Bolivia fue invadida, en este caso Bolivia precipitó la guerra del Chaco. Y esto tiene justamente una explicación geopolítica que viene con la guerra del Pacífico. Mucha gente cree que son dos guerras que nada que ver. Obviamente, geográficamente pareciera que no, pero tiene mucho que ver. ¿Por qué razón? Porque Bolivia, al perder su salida al Pacífico con Victoria Bolivia, el famoso tratado de 1904,
Bolivia necesitaba salir al Atlántico y la única forma de salir al Atlántico era por el río Paraguay. Este río en papeles estaba en posesión boliviana, pero las márgenes del río, ¿no? Pero en la realidad no. Entonces Bolivia necesitaba ya, estaba produciendo sistemáticamente un abastecimiento de territorios en Paraguay y terratenientes paraguayos estaban comprando territorio y a la larga Bolivia cada vez estaba más a borde de perder esa salida, esa cualidad. Cualidad que hoy día Bolivia la tiene, pero que en ese momento estaba en veremos, ¿no? No se sabía qué podía pasar. Entonces, para Bolivia no era un capricho salir al Atlántico por el río Paraguay, sino se convirtió en una necesidad geopolítica después de haber sido trazado en la Guerra del Pacífico. La única forma de salir al Atlántico era por el río Paraguay. Por eso es que ya en 1928 se realizan algunas confrontaciones, como por ejemplo el incidente del Fortín Vanguardia, donde Bolivia toma el Fortín Vanguardia. Años después, ya en 1932, y otros nos van a sacar de algunas fortinas. En Bolivia mucha gente piensa que, por ejemplo, el famoso Boquerón, que está considerada entre las defensas más duras, más corajudas, más valientes, de un ejército boliviano de 600 soldados, 619 contra casi 13.000, algunos incluso dicen 14.000 paraguayos, muestra que se defendía ese fortín, pero que un fortín que años antes Bolivia había ocupado. Entonces, inclusive para hablar ahora hay que empezar a desmitificar hechos que en algún momento creíamos, ¿no? Que los bolivianos creían que nos habían quitado esos territorios. No, en realidad Bolivia más bien inició de alguna forma esa penetración. Entonces, lo cierto es que en 1982, con el desastre de Boquerón, y consideraba vuelvo a decir, Boquerón, la famosa batalla de Boquerón o defensa de Boquerón, está entre los libros de historia internacional como una de las defensas más importantes, que se llama militarmente una defensa sin intención de repliegue, una defensa de punto fijo sin intención de repliegue, lo que es Boquerón. Boquerón es un fortín, y son por casi más de 20 días son rodeados bolivianos, y el Paraguay no puede, el ejército paraguayo no puede ingresar hasta que finalmente se rinde, ¿no? Inclusive hay una anécdota que muestra el valor todavía decimonónico, aunque es el siglo XX, y cuando ya los prisioneros bolivianos que se rinden entran a Asunción como prisioneros, son aplaudidos por la población de Asunción. Entonces, imagínate, el enemigo aplaudiendo el valor de los bolivianos. Hay un texto muy lindo, un periódico que sale. Hoy unos cuantos bolivianos están defendiendo, marcando unas historias de epopeya en América del Sur. Hay un periódico argentino que es el titular. Entonces, se muestra que fue desde el principio una guerra tremendamente aguerrida, pero que también existió todavía, lo que no se va a ver en la Segunda Guerra Mundial, existió todavía caballerosidad entre los dos. Claro, lo que usted nos está contando es muy interesante y ya viendo más o menos este aspecto, estamos ante una guerra que, como usted lo ha dicho, tenía caballerosidad, pero también tenía esos tintes ya de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es de resistencia, de no dar un paso atrás, ¿no? Con mucho patriotismo. Y también lo que usted nos está informando es interesante porque hace ver de que no hubo realmente un perdedor, sino geopolíticamente ganaron ambos, ¿no? Alguno ganó más que el otro, pero ambos ganaron. Un territorio que estaba que prácticamente no tenía un dueño fijo. Queríamos saber nosotros cuál era la situación del ejército boliviano al inicio de la guerra. ¿Era buena la situación? ¿Estaban bien preparados para esa guerra o no? Ese es otro mito que siempre se habla en la historia boliviana y sé que también ustedes tienen ese mismo cliché. Siempre cuando iniciamos las guerras decimos que éramos ejércitos pobremente armados, no sé, es un cliché que tenemos. Éramos pocos, éramos pobres, Y la verdad hay que decir que en la guerra del Chaco, que empieza en 1932, para 1925, el año del centenario de Bolivia, 26-27, empieza una carrera armamentística tremenda, tenaz, entre Paraguay y Bolivia.
Hay unos datos interesantes como anécdota que los agentes, tanto de los dos países, del Paraguay y de Bolivia, se encontraban en los corredores en Londres, se encontraban en Checoslovaquia, se encontraban en Francia, agentes de un y otro país, inclusive saludándose y haciendo los contratos de armamento, ¿no? Entonces, lo cierto es que hasta 1928 ya Bolivia tiene el famoso contrato Vickers-Armstrong, porque Bolivia sí estaba con un problema económico tremendo, pero todos los empréstitos y toda la deuda, por ejemplo, el tema de construcción de carreteras, y todo se va a los esfuerzos de guerra, ¿no? Bolivia contó con el famoso fusil Mauser, el otro de la fábrica Breno también, y los famosos Vickers, ¿no? El uniforme que se usaba era Vickers, y también bueno, la Fuerza Aérea, los aviones. Has mencionado algo muy importante, que decía, que hacías hincapié en que evidentemente fue el conflicto, uno de los conflictos más duros en América Latina. Y es así, hay que tomar en cuenta que la primera batalla aérea se da justamente en la Guerra del Chaco. Y a veces muchos confunden, dicen que es la primera batalla aérea en Latinoamérica, cosa que no es verdad, porque sí, las primeras batallas aéreas se dan en la Guerra Civil, en la Revolución Mexicana, entre el 10 al 20. Pero sí, en el cono sur, nuestro continente, en el cono sur, sí, la primera batalla en realidad se da en la Guerra del Chaco. Hay que decir que en eso sí Bolivia prácticamente no hubo una presencia paraguaya en el aire, ¿no? Y Bolivia prácticamente mantuvo el dominio del aire en lo que fue la campaña, pero que por supuesto era muy incipiente, o sea, no eran batallas, digamos, de gran envergadura de aviones como fue, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, obviamente las cantidades hay que ver también, ¿no?, de población. Lo cierto es que la Guerra del Chaco, y varios exploradores militares, tanto de Bolivia y tanto de Paraguay, están de acuerdo, es que la Guerra del Chaco fue un gran laboratorio, fue un gran globo de ensayo para utilizar armamento, probar armamento, crear armamento que se iba a utilizar años después, finalmente en la Guerra Civil Española, el 39, y ya en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, hay el famoso avión de la Luftwaffe, un avión que no recuerdo el nombre, es un avión, los famosos Junker alemanes, que tenían un solo motor. Para que lleguen a La Paz por la altura, les colocan dos motores más, se vuelven un trimotor, de tres motores. Esos aviones van a tener, Guanú y Chorol, que los nombres de estos aviones, van a ser importantes en el traslado, por ejemplo, suministro de tropas ya al conflicto bélico. Y estos aviones, años después, van a ser fundamentales, por ejemplo, en la campaña en Finlandia, en la campaña de Noruega, de la Luftwaffe, ¿no? Entonces, hay mucho, va a haber la utilización de morteros, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a haber mucho armamento. Una guerra moderna, ¿no? Sí, en la guerra, los lanzallamas, yo me enteré hace poco viendo documentos que inclusive se utilizó para caídas, no digamos para soldados, pero sí para lanzar suministros, lanzar, ¿no?, en la logística. Claro, todo eso se utilizó en la guerra del Chaco. Entonces hay muchas cosas que, lo que sí, gracias a Dios, felizmente no se utilizó, cosa que fue tremenda en la Primera Guerra Mundial, fueron los gases, los gases tóxicos, ¿no? Que inclusive el Paraguay y Bolivia habían comprado esas máscaras antigas, pensando en que podía haber ocurrido inclusive una guerra biológica, o felizmente no se dio, porque hubiera sido, digamos, las consecuencias aún peores. Sí, maestro, y también, ahora que estamos hablando de esta tecnología, pues, que venía de Europa, sobre todo, ¿hubo participación de militares o exmilitares europeos en la guerra por ambos lados? Muchos dicen que en realidad se enfrentan dos escuelas militares en la Guerra del Chaco, ¿no? La francesa, por un lado, contra la alemana. No hay que olvidar que ya en el principio hasta finales del siglo XIX, las misiones que estuvieron en Bolivia fueron francesas, hubieron italianas también, pero ya en el pleno siglo XX, ya
los asesoramientos, y el ejército boliviano se vuelve prácticamente un ejército alemán, prusiano, alemán, como también el ejército chileno, por ejemplo, ¿no? Hans Kuhn fue un militar muy importante en la primera, jefe de Estado Mayor en la Primera Guerra Mundial, que llega, por ejemplo, como asesor militar y prácticamente reorganiza el ejército boliviano, que ya para la guerra del Chaco va a ser un ejército de una línea y una doctrina alemana. Por otro lado, que además es muy vertical, no da opción a la libre determinación, a la iniciativa. En cambio, en Paraguay va a estar más este afrancesamiento, la línea francesa. No olvidemos que el general Estigarribia es el general más importante del Paraguay durante la guerra, que va a estar desde principio de la guerra 1932 hasta 1935. O sea, Estigarribia no va a ser cambiado por nada. Él viene de la escuela francesa de Saint-Cyr y tienen una idea más de dar iniciativa a los oficiales. Entonces son dos formas de ver la guerra, de lo que pasó en Europa en la Primera Guerra Mundial, que obviamente se va a trasladar acá. Entonces son dos visiones, es como decir, o sea, esas doctrinas de estos dos países de Francia y Alemania van a volverse a ver, digamos, por decirlo de alguna forma, en la guerra del Chaco. Maestro, ¿y las consecuencias de la guerra, en este caso para ustedes, para los bolivianos, cuáles han sido? Bueno, habría que ver, en Bolivia se sigue manejando la visión en el Paraguay de que la guerra duró 3 años. O sea, de 1932, cuando estalla Boquerón, hasta 1935, la empieza el juego con la última batalla, la batalla de Villamontes, ¿no? Donde Bolivia retoma todo. Pero hay que también no solamente ver un conflicto bélico de una guerra como lo armado, o del campo armado. El filósofo y pensador Carl Clausewitz, de las épocas napoleónicas, es un filósofo de la guerra y del arte militar. Él dice lo siguiente, y lo cito: la guerra no solo se circunscribe al hecho armado como tal, sino a lograr los objetivos en las mesas de negociaciones y juegos estratégicos. O sea, nosotros pensamos que la guerra solamente es en el campo armado, no en las negociaciones. Mucha gente piensa que la guerra del Chaco, y todavía hay esa idea, y si uno ve Wikipedia y ve muchos otros reportajes, dicen, no, la guerra duró 3 años. Sí, evidentemente, para mí, y eso obviamente mi visión personal, para mí duró 3 años, de 1972 a 1985 en el campo armado, pero luego se producen 3 años de negociación y Bolivia logra los objetivos más importantes justamente no tanto en el campo de batalla, sino en las negociaciones. Porque hay que decir que, a excepción de Cañada Stronger y la última batalla que fue Boquerón, que fue Villamontes, el resto de las participaciones bolivianas fueron derrotas y derrotas y derrotas en el campo armado. Pero ahí ya lo voy a parafrasear a nada más y nada menos que a Sun Tzu en su Arte de la Guerra, que dice, no es importante ganar una serie de batallas. Si gana la guerra es el que puede ganar la última batalla. De alguna forma Bolivia perdía, pero la última gran batalla, que es una gran batalla que dura varios meses, la batalla de Villamontes, donde ahí Bolivia inclusive recupera el petróleo, y hoy día Bolivia es un país así, pero gracias a esa batalla, a ese tiempo, es la última batalla, ahí hay un punto de inflexión, y ahí justamente es donde Bolivia y el Paraguay meses después van a firmar el armisticio con el cessar-fuego, ¿no? Esto que también demuestra que no es mentira que Bolivia quería entrarse hasta Asunción. Bolivia nunca quiso entrarse hasta Asunción. Lo que Bolivia siempre solo quiso era llegar hasta el río Paraguay. Y bueno, en la segunda fase de la guerra, cuando Bolivia perdía, inclusive los pozos petroleros estaban cayendo ya. Algunos estaban a punto de caer y otros habían caído ya en Paraguay. Entonces, lo que produce Villamontes es esa retoma de Villamontes, se recupera, y toda la bonanza, digamos, económica que hoy día tiene Bolivia por el tema del gas y el petróleo, no se podía entender sin esa batalla. Entonces, mucho dicho, lo que te decía al principio, Jorge, evidentemente Bolivia ganó un 25% y el Paraguay un 75%, pero ese 25% es riquísimo en petróleo, y era nuestro territorio, y gran parte de que, digamos, se caiga en manos del Paraguay.
Y hay que decir, hoy día, ya con mirada del siglo XXI, a tantos años, que lamentablemente para Paraguay fue ellos pensaban que era la victoria, pero ellos en todo ese territorio no pudieron encontrar un solo barril, lo digo textualmente, un solo barril de petróleo. Entonces, eso es interesante, Jorge, claro, en la visión de los análisis de la guerra. Yo no soy amigo de hacer análisis de lo que pasó hace 20 o 30 años. Para hacer un análisis objetivo, profundo, sin apasionamiento, mínimo deben pasar 50 años de un evento. Es más, las generaciones participantes no deben estar. Muchas veces a mí me preguntan en medios de comunicación en mi país, ¿qué pienso de Evo Morales? ¿Qué pienso de la guerra del gas de 2003? Yo digo, no puedo hablar porque tiene que pasar un tiempo. Yo no soy el llamado a hablar de esos procesos. Tendrán que ser las nuevas generaciones cuando yo esté bajo tierra las que puedan hablar, porque de esa forma es cuando se empieza a hacer una historiografía seria, justamente cuando los protagonistas ya no se encuentran. Lo cierto es que hoy día, a más de 80 años de la guerra del Chaco, hoy día está abriéndose, digamos, estas telarañas que teníamos y darnos cuenta de que evidentemente Bolivia tal vez logró, inclusive el creador de Paraguay, Bolivia logró mucho más que el Paraguay. Pero para que veas también qué perversa es nuestra política, qué perversa y dañina es nuestra política, que por darle pago a los siguientes gobiernos, a los que han estado en la guerra del Chaco, empezaron a difundir historias de que habíamos perdido, de que nos habían derrotado, que los militares fueron los culpables. O sea, siempre el gobierno que entra, y eso pasa en el Perú también, siempre el gobierno que entra minimiza o destroza al gobierno anterior. Al saliente, ¿no? Sí. Y solamente el gobierno nuevo, que eso a nosotros nos ha pasado desde la creación de Bolivia, desde 1825, lo que hizo el anterior gobierno es todo malo, y lo bueno se oculta. Entonces, hoy día ya, viendo los informes, viendo archivos de la Contraloría, de la Cancillería, viendo los mapas de la época, logró lo que se perdió, entonces nos damos cuenta realmente que Bolivia tuvo muchos logros y a eso iba, que perversa es la política, que los excombatientes, nuestros abuelos, por ejemplo mi abuelo fue a la guerra del Chaco, nuestros abuelos murieron con la idea de que han perdido la guerra del Chaco. Imagínate a lo que hemos llegado. Claro, eso es algo. Claro, eso es algo terrible, maestro, algo que sí, usted dice la verdad, porque acá en nuestro país también pasa mucho de esto, ¿no? Y estas venganzas caudillescas que existen desde la época de la República en nuestro país es terrible, ¿no? Destruir al enemigo político, invisibilizarlo, hacerlo casi una venganza faraónica, ¿no? Así como se hizo con Moisés, algo así, tienen esa idea de desaparecer al anterior o al enemigo, decir que fue siempre peor. Maestro, viendo todo lo que usted nos está contando, la pregunta es, ¿no? Creo que es una de las preguntas importantes. ¿Cómo ven los bolivianos de hoy esta guerra, ¿no? La juventud boliviana está recordando, valora la lucha de esos patriotas bolivianos en esa época y sobre todo, creo que ya nos dio parte de la respuesta de esta pregunta, ¿entienden ya el contexto en el que se llevó a cabo la guerra del Chaco? Bueno, yo te voy a decir que recién nos estamos empezando a dar cuenta de esto. Hay personas que han trabajado mucho. Un amigo muy querido que yo tengo no solamente un cariño sino una admiración, Jorge Abastoflor, es uno de los que hace algunos años empezó a ver esta historia. La historia boliviana siempre era negativa y triste, ¿no? Entonces él y muchos otros, pero sobre todo él, empezaron a ver también Bolivia tiene cosas positivas. Entonces empezó a ver todas las guerras. Ojo, hay que decir una cosa, entre paréntesis. Bolivia es el país que más guerras internacionales ha tenido en su historia, más de 10 guerras internacionales. Los bolivianos en el colegio solamente conocemos 3, la del Pacífico, la del Acre, que es contra el Brasil, entre 1903 y 1904, y la de el Chaco. Pero hemos tenido otras guerras terribles, inclusive con ustedes mismos, con el Perú. En 1841 hubo una guerra que fue una victoria finalmente para Bolivia,
cuando el Perú invadió La Paz y había intención de anexarse La Paz al Así Perú, es. cuando Gamarra muere en Ingal, por ejemplo. Nosotros, como es una victoria para Bolivia, porque en esa guerra, esa campaña, hay 4 batallas: la batalla del cementerio, la batalla de Micapaca, hay una batalla en Guarinas, y la última batalla, la célebre, en donde muere Gamarra, el generalísimo Gamarra, es justamente en Ingavi, que solamente conocemos la batalla de Ingavi, pero la gente no sabe en qué contexto está esta guerra. Es una guerra donde, por ejemplo, la parte de Copacabana, que no se sabía si era parte de Bolivia, o la parte de la línea divisoria del lago Titicaca, es como que ahí van a empezar a ver algunas ideas de los límites. Y es más, eso fue en 1941. En 1842 Bolivia va a invadir, por ejemplo, va a entrar al Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa tienen en su historia también justamente producto de teorías internas y de caudillismo, ¿no? Entonces, ese creo que es en parte nuestro pasado y nuestro destino común. Espero que no sea destino común, pero sí nuestro pasado, con estas luchas internas, y tratando siempre entre unos y nosotros, todos aquí en Latinoamérica, tratando de, pues, ser de alguna forma que ese caudillismo y ese caciquismo que solamente ha hecho que nuestros pueblos avancen y maduren más lentamente, ¿no? Ujú. Bien, maestro, es muy importante esa aclaración. Y cómo nos parecemos, ¿no? En nuestros países, la historia de nuestras sociedades, ¿no? De Bolivia y Perú, hay tanto en común en muchas cosas buenas y positivas, pero también en muchas cosas terribles, ¿no? Yo quiero agradecerle, maestro, el tiempo que nos ha brindado. Realmente nos queda corto para poder hablar tanto de la historia de la guerra del Chaco y tanta historia que tenemos en común, Perú y Bolivia, Bolivia y Perú. Nuevamente le agradezco, lo quiero muy respetuosamente invitar o comprometer a una nueva entrevista para seguir hablando de más temas interesantes. La idea de Contracultura es la de que nuestro pueblo de Huancavelica se ilustre con conocimientos también de otras latitudes, ¿no? Ampliar el panorama. Creo que eso es una de las funciones también de los medios de comunicación, que ya se están quedando mucho, ¿no? Demasiado sensacionalismo, demasiado morbosidad, y se está dejando de lado la historia. Y conocer la historia nos ayuda a hacer mejor sociedad en el presente y también proyectarnos hacia el futuro. Y como usted lo dijo, sin chauvinismo, sin patrioterismos baratos, sin nacionalismos exagerados, ¿no? Cada quien respetando sus vivencias, su contexto, su historia, pero al final vivimos en el mismo continente, y creo que tenemos que conocer entre todos nosotros para no volver a equivocarnos de las formas que se equivocaron anteriormente. Muchísimas gracias, maestro. Yo le solicito se despida de los oyentes de Contracultura y de Huancavelica, Perú. Claro que sí, Jorge, ha sido un placer. Siempre el tiempo es corto en entrevistas, pero bueno, los jóvenes de hoy día están más ágiles. Hoy día los jóvenes conocen más de la Segunda Guerra Mundial, más de otros eventos, y no conocen nuestra propia historia, ¿no? Entonces, y nuestra historia, tanto la peruana, la boliviana, es una historia muy, muy rica. Es una historia muy rica, y que en esta areca, en pleno 2 de noviembre de 1879, en la gloriosa defensa de Pisagua, cuando las tropas bolivianas y peruanas están defendiendo Pisagua, cuando son prácticamente diezmados, y Chile va a ingresar a Pisagua. En un último momento bajaban las tropas de la colina, y eran diezmadas, y ahí se produce un grito, una arenga del coronel Anacleto Pérez Paceño, que dice que la última iban a morir, pero estaban bajando, ¿no? Tanto las tropas peruanas y bolivianas, y él grita: Bolivia y Perú unidos para siempre, ¿no? Y se produce la última charla, ¿no? Entonces, yo me despido con eso, querido Jorge, mandando un fuerte abrazo, que Dios nos bendiga, que nos damos fortaleza en este momento terrible de esta epidemia, pero que obviamente vamos a aprender
de todo esto. Estas experiencias no son para sentirse mal, por el contrario, son experiencias que nos van forjando como seres humanos y la idea es ser mejores con lo que uno aprende. Bien, maestro, muchísimas gracias y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Cuídese mucho. Claro que sí, Jorge, un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a Perú.